Una vez que ya conocemos el repertorio básico de instrucciones de RISC-V, vamos a estudiar ahora algunas técnicas básicas de programación en bajo nivel. Haremos un hincapié especial en la relación entre la programación con un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo C o Python, y los programas en bajo nivel, con objeto de introducir algunos conceptos básicos de los compiladores e intérpretes. Muchos de los ejemplos que van a aparecer están mostrados en lenguaje C, pero tenemos que aclarar que no vamos a enseñar programación en lenguaje C, ni tampoco vamos a exigir en la asignatura que se sepa programar en lenguaje C. Tan solo que sepamos interpretar códigos sencillos, algoritmos sencillos que están descritos en lenguaje C. Por otra parte, la sintaxis del lenguaje C ya la conocéis porque es muy parecida a la del lenguaje de descripción de hardware Verilog, que hemos visto en la asignatura anterior y en el tema anterior en el primer tema de la asignatura, con la diferencia de que cuando compilamos Verilog generamos un hardware o un mapa de bits para programar una FPGA, y aquí lo que estamos generando cuando compilamos es un código máquina ejecutable por un procesador. La bibliografía básica y los enlaces para ampliar conocimientos y en los que me he basado para hacer este temario ya los conocéis del tema anterior, no voy a insistir. Bien, pues empecemos. Aquí en la figura de la izquierda vemos eh, una función descrita en lenguaje C precisamente, una función en un lenguaje de alto nivel y su traducción final en código máquina. Recordemos que el procesador busca y ejecuta instrucciones que están almacenadas en memoria en forma de ceros y de unos. Bueno, pues vamos a ver aquí el proceso desde que un programador de alto nivel escribe en lenguaje C, en Python, en Java, al proceso hasta que aparecen los ceros y los unos. Normalmente este proceso se suele hacer al menos en dos pasos. Al menos en dos pasos. En un primer paso, el compilador traduce esta función escrita en lenguaje C o cualquier otro lenguaje a lenguaje ensamblador. En este caso, ensamblador de RISC-V. El compilador decidirá sobre qué plataforma traduce ese lenguaje de alto nivel. Y en un segundo paso, este programa escrito en el lenguaje ensamblador es ensamblado a código máquina. ¿De acuerdo? Tenemos que tener cuidado porque en español ensamblador es una palabra polisémica, significa dos cosas que en inglés tienen términos distintos. El lenguaje ensamblador en inglés es assembly language, lenguaje de ensamblado, y mientras que la palabra assembler, ensamblador, se reserva para el programa que pasa del assembly language al código, al fichero de código. ¿De acuerdo? Nosotros le llamaremos indistintamente ensamblador a la programación en lenguaje ensamblador y al programa que ensambla. En la figura de la derecha tenemos este mismo proceso, pero con algunos pasos intermedios. Ya dije que teníamos al menos dos pasos, pero habitualmente suelen ser más de dos. Del lenguaje de alto nivel al código en ensamblador, o sea, este mismo proceso de aquí, ya sabemos que lo hace el compilador. Normalmente nuestro programa ensamblador eh, es enlazado con otros programas de una librería u otros programas que yo he programado, y eso lo que hacemos es con un enlazador, con un linker, cogemos los distintos objetos que van a formar nuestro proyecto y los vamos a enlazar para obtener un código ejecutable. La diferencia entre este código objeto, que es código máquina, y este ejecutable, que también es código máquina, es que en este caso ya tenemos las direcciones concretas que van a ocupar, las direcciones relativas que van a ocupar unas funciones de la librería respecto del programa principal o unas funciones respecto de otras. Una vez que tenemos el programa ejecutable, ya el código ejecutable, lo único que queda es pasarlo a la memoria RAM del procesador y cederle el testigo para que ejecute el programa. Y eso se suele hacer con un loader. En resumen, los computadores ejecutan código máquina, pero los programadores
desarrollan casi todo su software en lenguajes de alto nivel. El código ensamblador, por tanto, es el punto intermedio entre el hardware y el software. Los programas del en lenguaje de alto nivel, como C o Python, se compilan a ensamblador y ese código ensamblador es compilado, perdón, es ensamblado a código máquina. Nosotros utilizaremos en esta asignatura el ensamblador RAS. Cabría preguntarse por qué, estando en una carrera de ingeniería del software, estudiáis también lenguaje ensamblador. Bueno, en primer lugar, porque por ley tenéis que estudiar esta asignatura. Es una asignatura de formación básica. Bien, pero yo voy a intentar convencer de algunas cosas más. Por una parte, si queremos entender bien la arquitectura de los procesadores y comparar las prestaciones, tenemos que conocer qué implicaciones tiene que la ISA de un procesador tenga más instrucciones, tenga menos, tenga instrucciones simples, tenga instrucciones complejas. Posteriormente, para poder comprender cómo funcionan los compiladores, incluso para programar compiladores, necesitamos conocer también cuál va a ser el código ensamblador que van a generar. Por otra parte, en el software de sistemas, muchas funciones críticas de estos sistemas se siguen programando en lenguajes ensamblador o lenguajes de alto nivel, pero muy cercanos al lenguaje ensamblador, como el lenguaje C o C++. Y también, por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, para poder analizar programas ejecutables que sean potencialmente peligrosos. Guardarlo, creo que tengo ese con nuestro nombre, ¿vale? Y para ensamblar simplemente le damos aquí, ¿de acuerdo? Ensamblado con éxito. Si hubiésemos cometido algún error sintáctico, por ejemplo, imaginaos que le hemos quitado aquí la este i, aquí sabéis que lo que hace es suma dos registros igual del resultado en otro, ¿vale? Si nosotros ensamblamos, pues me da error, ¿vale? Y me dice en qué línea es. Vamos a corregirlo para guardar y para ensamblar de nuevo. Aquí, esta parte es un simulador. Aquí tenemos las instrucciones que nosotros hemos creado en nuestro programa fuente. Veis con las etiquetas main, la etiqueta bucle y la etiqueta fin. En esta columna tenemos la traducción a formato básico del ensamblador. Aquí lo que se han traducido son los inmediatos correspondientes a las etiquetas. ¿Veis? Por ejemplo, este BNE salta bucle, BNE -16, salta cuatro posiciones, cuatro instrucciones hacia atrás, ¿de acuerdo? Esta otra columna sería el código máquina y esta sería el programa, o sea, las direcciones de la memoria de código. Aquí tenemos las direcciones de la memoria de datos, que inicialmente el simulador no lo está poniendo cero. En un programa real, pues los valores anteriores que tenga. Aquí aparecen las tablas de etiquetas, las tablas de las etiquetas. El programa lo que va haciendo es cada instrucción la va pasando a código máquina y apunta dónde está la dirección de la etiqueta correspondiente para después calcular los saltos. Y aquí tenemos la tabla de registro. Tenemos los 32 registros del X0 al X31 con los nombres simbólicos. Nosotros estamos usando el 5, el 6 y el 7, que corresponde a los registros con nombres alternativos T0, T1 y T2. Bueno, vamos a ejecutarlo paso a paso. ¿Veis? Hemos escrito un 1, el primer impar lo tenemos aquí. El contador del bucle va a 10 y el puntero está a 0, o sea, vamos a apuntar aquí. Vamos a guardar el primer impar, ya lo tenemos. Y ahora, para cerrar el bucle, calculamos el segundo impar, que será el 3, apuntamos al siguiente y decrementamos. Y veis que estamos en un bucle que se van generando 1, 3, 5, todos los valores. ¿De acuerdo? Si queremos verlo en hexadecimal, pues lo ponemos aquí, ¿vale?